Bienvenidos a Aprende con CEMEX, el espacio académico para la industria de la construcción. Continúa en el capítulo de resistencia del concreto y núcleos 3. 3. La resistencia de los núcleos. Se extraen núcleos cuando hay un interés por conocer la resistencia de la estructura, y eso ocurre, como lo dijimos, cuando hay problemas o dudas sobre la resistencia de una estructura nueva, o cuando se trata de una estructura antigua que no tiene registros ni números y se quiere conocer la resistencia de esta estructura antigua, se sacan núcleos. El código ACI 318, en el caso de la no conformidad de una resistencia de cilindros bajo agua moldeados, dice, si usted tiene dudas sobre la resistencia del concreto de la estructura, en uno de sus pasos dice saque tres muestras de un elemento. Promedie el resultado de esas muestras y el promedio de resistencia de esos núcleos debe cumplir el 85% de la resistencia especificada. Si la resistencia especificada en el plano es de 21 megapascales, por lo tanto el promedio de esos tres núcleos debe ser el 85% de 21 megapascales o 210 kilogramos al centímetro cuadrado. Eso sí, sin que ninguno de los resultados individuales de los núcleos dé por debajo del 75%. Fíjense que es una relación un poco extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia del núcleo incluye sí la resistencia de la estructura, pero también todos los problemas que genera la extracción misma, toda la microfisuración, todos los problemas que genera la extracción y la falla de esa muestrica están incluidas en esos coeficientes de 85 y 75. Y ahí adentro sí está incluida la resistencia de la estructura, pero lo siento, no es la resistencia de la estructura la del núcleo, aunque sí es la que más se le acerca, sin serlo. ¿De dónde salen esos números de 85 y 75 que hacen parte del código 318 desde 1971? Bueno, pues esos números salen de un estudio maravilloso hecho entre 1960, publicado en una primera parte en 1965 y la otra en 1968. Este es el artículo de 1968. Escrito por Delmar Bloen, un tremendo ingeniero de la década del 60. Veamos entonces los principales resultados de ese estudio. Lo que hizo el ingeniero Bloen correspondió a fundir o vaciar 16 placas de concreto. De hecho, las elevó un poco con respecto al suelo, tratando de simular una placa aérea. En realidad son ensayos uno a uno, ¿no? Con placas de un espesor de 15 centímetros, de 2,70 por 1,50. Entonces, tomemos el ejemplo de una placa. Para hacer una placa, él tomó una sola colada de concreto, vació la placa y vació los cilindros normalizados, fabricados justamente usando todo el protocolo, bajo condiciones de temperatura y humedad constantes, los que controlan solo el material. Y luego pasó el tiempo, fue sacando núcleos de la placa y comparó el valor de los núcleos contra el valor de los cilindros, tratando de crear una generalización, tratando de crear una relación entre el cilindro bajo condiciones constantes y las de la estructura. Fue un intento, pero un intento que tiene unas limitaciones enormes, pero no importa. Veamos sus resultados, que son muy importantes y esclarecedores en muchos sentidos. Bien, esta es una de las gráficas del estudio del 68 de Delmar. Entonces veamos qué nos muestra. En el eje X, en escala logarítmica, está la edad del concreto en días. Y en el eje Y, ¿sí?, está la resistencia a la compresión normalizada de los cilindros moldeados bajo agua. ¿Sí? Entonces, esta curva, que estoy dibujando aquí en azul, es la resistencia de los cilindros sumergidos a una temperatura de 23 grados más o menos 2, etcétera, etcétera. Como se dan cuenta, a los 28 días alcanza el valor de 100. El valor que haya alcanzado, que en este caso es 5.490 psi, se le da el valor de 100 para facilitar la comparación. Entonces, esos son los cilindros. Como ven, falló hasta el año los cilindros, o sea, describió eso bastante bien. Ahora veamos los núcleos. Los núcleos correspondientes a ese mismo concreto que cumplió esa resistencia, 5.400, los núcleos sacados a la misma edad, y veamos a 28 días esta línea 28 días, alcanzaron un valor de un poco menos de 80% de lo que sacaron los cilindros a la misma edad. Eso sí, esta gráfica 2 corresponde a una placa bien curada y los núcleos fallados secos, en condición seca. Ahora, los núcleos en condición seca, pero en una placa mal curada, corresponde a esta curva.
Entonces son los núcleos secos, fallados en condición seca, de una placa mal curada. Entonces, eso sí, la diferencia entre estas dos corresponde solamente al curado, un curado bueno y un curado malo. La diferencia entre verde y rojo fue simplemente el efecto del curado. Fíjense cómo el curado afectó en este caso, cerca de un 15% la resistencia de la estructura, ¿no? Bueno, si bien la diferencia entre la verde y la roja simplemente se limita a que una placa fue bien curada, la verde, y otra mal curada, la roja, llama la atención la diferencia entre los cilindros moldeados bajo agua a 28 días, sea los cilindros bajo agua o normalizados bajo agua, temperatura y humedad constante, y lo que nos dice la placa. La placa a 28 días nos dice que alcanzó, como dije, un poco menos del 80%. ¿Por qué? La resistencia real del concreto en la estructura fue el 80% de los cilindros. ¿Cuál es la resistencia del concreto en la estructura? ¿El 80%? ¿El concreto se dañó? No, el concreto no se dañó. El concreto es exactamente el mismo y ese es el punto. Pero en la estructura, aquí el equivalente es un poco menos del 80%. ¿Por qué motivo? Bueno, pues se puede explicar. Uno, porque efectivamente dio menos en la estructura por X o Y condición, por temperatura, por humedad, por consolidación. O también puede deberse a que a la hora de extraer el núcleo se le hizo daño al núcleo. Entonces no resulta fácil, por no decir no se puede, determinar exactamente si ese 20% que perdimos de resistencia corresponde a la extracción o a las condiciones reales. Lo que sí es cierto es que el concreto como tal en los cilindros dio una resistencia que corresponde a un 100% y en el núcleo a un 80%. Eso sí, si no llegan a curar la estructura, pues ahí sí fregados, ¿no? La resistencia dará el 65% de los núcleos. Ahora, si llegan a ensayar los núcleos no secos, sino mojados o húmedos, la resistencia tenemos esta curva amarilla y la hago más delgada, que es la hermana de la curva 2, la curva verde, ¿sí? Y es simplemente la diferencia entre la verde y la amarilla, es porque la verde el núcleo se falló seco, y la amarilla, el núcleo se falló húmedo o saturado, ¿sí? Entonces, como ven, es bastante diferente, ¿no? Y voy a hacer delgada la roja, esta última curva. Esta roja delgada es hermana de la roja gruesa, ¿cierto? Porque se sacó exactamente de una placa mal curada, ¿sí? Y miren la resistencia que dio cerca del 55% de la de los cilindros moldeados bajo agua. ¿Por qué? Porque la placa fue mal curada y además el núcleo se falló húmedo. Sí, señores, los núcleos húmedos dan menos resistencia. Como ven en el ejemplo de Hermar, que hizo por lo menos 2 gráficas más así, ninguno de los núcleos cumplió el 85% en promedio. Solamente una placa bien curada con un núcleo fallado en seco Dio un valor exactamente del 85%. Entonces, ¿qué hizo el comité ACI 318? Dijo, no, pidámosle al núcleo el 85% de lo que debía dar lo especificado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una medida conservadora. Pero en realidad los miembros del Comité 318 en 1971 fueron conservadores al adoptar ese factor de 0,85 como el factor que transforma la resistencia de un núcleo de un cilindro bajo agua. ¿Fueron conservadores? Claro, recordemos que el núcleo, ese 0,85 era un núcleo seco, ¿sí? Y la placa como tal estaba súper bien curada también, delgada además. ¿Es que acaso los miembros del comité no tenían más datos? Repasemos entonces los datos de Bloen, otro estudio del Dr. Bloen de 1965 sobre una columna, comparando una vez más núcleos contra cilindros normalizados. Pero primero, pongámosle cara al Dr. Bloen, se los presento. Bueno, ahora veamos los resultados de la extracción que hizo sobre una columna. En donde se extrajeron especímenes de la parte superior, media e inferior. Bien, aquí vemos el resultado principal del estudio del 65. En el eje X vemos la resistencia expresada en porcentaje, donde 100% es la resistencia alcanzada por los cilindros normalizados bajo agua, etc. Y en el eje Y tenemos la distancia o la altura de la columna en pulgadas, es decir, cada separación de estas son 50 centímetros, ¿no? 20 pulgadas. Listo.
Y los resultados son las curvas. La curva negra, como tal, nos muestra el resultado de resistencia de los núcleos de una columna bien curada. Y la curva que tiene los puntos huecos también es el resultado de la resistencia de los núcleos, pero de una columna mal curada. Si ustedes se dan cuenta, la línea punteada roja vertical nos muestra el criterio o el factor transformador del ACI 318. Es decir, 0.85 debería ser la relación entre la resistencia de los núcleos y los cilindros. Pues veamos, solamente 4 puntos de los negros cumplen, de los 9 que hay, cumplen con eso. Y ninguno de los puntos de una columna mal curada. Ahí vemos que también es una medida, y tenían los señores del comité información, es una medida 0.85 conservadora. Bueno, han pasado casi 60 años desde que se estudió esa columna y durante ese tiempo pues, se han hecho un sinnúmero de estudios alrededor del mundo estableciendo una relación entre la resistencia obtenida con el núcleo y el cilindro normalizado. Sin embargo, uno de los estudios más destacados se publicó en el año 2013, cuyos autores Marlish y Surprenant expusieron, digamos, ensayaron 136 tríos de núcleos exactamente siguiendo el procedimiento de la norma de extracción, transporte, acondicionamiento y fallado ACTM C42 que rige en la actualidad. Entonces aquí vemos los resultados. Entonces, en el eje Y vemos la relación entre la resistencia del núcleo y la resistencia obtenida del cilindro a la misma edad. Y en el eje X acá vemos qué tan hicieron una cosa, dijeron, bueno, vamos a ver los tríos que tienen los resultados más abiertos, es decir, más lejanos al promedio de sí, los vamos a poner en, por ejemplo aquí, 25% de coeficiente de variación, o los tríos más uniformes. Sin embargo, eso no fue importante, si se dan cuenta no hay variación. Lo importante es el promedio, es la línea negra, veámosla. Esta línea negra, ¿cierto? Llegó a un resultado, a un factor de cercana a 0.65, imagínense. O sea, el 65% con una estructura cuidada, seguida, etc. Miren la distancia que exige a la línea roja, que es lo que exige el código. O sea, ahí vemos sinceramente qué tan conservadores fueron los señores del año 71. La existencia de un factor traductor entre lo obtenido por un núcleo y su cilindro normalizado equivalente nos lleva a situaciones paradójicas. Por ejemplo, imaginemos el dado de un puente sobre el que se construirá una de las pilas. Los cilindros normalizados alcanzaron la resistencia especificada, pero por alguna razón el dueño de la obra decide sacar núcleos de ese dado y esos núcleos no alcanzan el 0.85 exigido por el ACI 318. ¿Qué hacemos? ¿Rechazamos el elemento? ¿Lo demolemos? ¿Hacemos caso omiso de los núcleos? Sin embargo, existe una salida y nos la propone el comité ACI 363.2R y consiste simplemente en hacer nuestra propia correlación entre la resistencia de los núcleos y la resistencia de nuestros cilindros para una mezcla, para un elemento, para una obra. Claro, eso resultaría bastante oneroso y complejo, pero se puede. Si existen dudas en una obra sobre unos cilindros y unos núcleos, hágalo en un elemento donde tenemos cilindros buenos y sacamos núcleos y sacamos el factor. Eso se puede hacer. Todo ese esfuerzo por encontrar un factor no hace sino correr detrás de la resistencia de los cilindros normalizados bajo agua y esa resistencia no existe en la estructura. La resistencia de los cilindros normalizados existe pero en las fórmulas que la calculan. Ese valor de resistencia especificada tiene factores de castigo en la resistencia así como tiene valores de mayoración en las cargas. Entonces los modelos están hechos para usar ese valor. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo encuentro de ingeniería de Aprende con CEMEX. En CEMEX seguimos construyendo un mejor futuro. Los invitamos a inscribirse en nuestro curso virtual de Aprende con CEMEX. Hasta luego.